una saga bien larga, ¿verdad? Pero que a mí particularmente me gusta mucho. Bueno, mis hijos saben que cuando veo, hay unos canales donde repiten 1, 2, 3, completicas todas, y luego 4, 5 y así. Y yo cada vez que puedo pues me la repito, me gusta mucho. Y me gusta porque a mi papá le gustaba, creo que fue una de las películas que más me repetí, porque en aquel tiempo pues había nada más 2 canales, y esas eran las películas de acción los sábados. Entonces era una de las películas que veía con mi papá, y la vi varias veces. Me gustaba mucho, porque no es solamente de boxeo, sino que había una trama en medio de todo, ¿verdad? Era un hombre con dificultades, ¿verdad?, económicas, y que veía en el boxeo la salvación, o sea, veía en el boxeo la solución pues de todos sus problemas económicos, ¿verdad? La parte que no me gustaba mucho era cuando le tocaba esa pelea casi que final, y empezaba ese hombre a recibir golpes, y recibe, y uno sufriendo. Yo creo que una película antes, o sea, una pelea antes de la última, él siempre era noqueado, siempre perdía. Pero entonces la pelea final, él recibía y resistía, y tal, y a lo último, con toda el poquito de fuerza que le quedaba, se levantaba y ¡pum!, ganaba la pelea. Y creo que en todas pasa lo mismo, desde la 1 hasta los 5 es lo mismo, ¿verdad? Y pues siempre me llamaba mucho como la atención eso, la resistencia. En estos días que estaba pues estudiando y mirando para estudiar pues lo que quería, lo que el Señor quería que predicara hoy, en un video de esos de YouTube, un señor estaba preguntando que para qué, usted sabe para qué sirve la toalla que tienen los entrenadores en los hombros, los entrenadores de los boxeadores. Y yo decía, ve tanta película de boxeo y no tengo ni idea. Entonces me sorprendí mucho porque él decía, ¿usted cree que esa toalla es para secarse el sudor, el suyo o el del boxeador? Pues no, la toalla se usa en un momento determinado, ya casi cuando ya el entrenador ve que ya el boxeador no puede más, y tira la toalla y la pelea acaba inmediatamente. Yo pensé que era para el sudor, ¿verdad? ¿Quién no pensaba también? Bueno, yo no, y eso lo aprendí apenas en estos días. Y de ahí el dicho, ¿verdad? Y ahí el dicho, que está bien dicho, y vas a tirar la toalla ahora. Sí, y te vas a cansar y te vas a dejar vencer, ¿sí? Bueno, porque es que los boxeadores resisten mucho. Yo creo que ellos se preparan físicamente más para resistir que para dar. Hace como 2 semanas el pastor estaba mostrando unas imágenes de un boxeador, Carlos Támaro, ¿recuerdas? Bueno, yo a Carlos lo conocí también hace como unos 12, 13 años, cuando él apenas estaba comenzando en el boxeo. Y yo no era cristiana, yo tampoco sabía que él era cristiano, pero eso es poco. Bueno, la que fue su primera esposa era manicurista, y ella me arreglaba las uñas, y pues yo lo alcancé a conocer. Era bien delgadito, flaquito, así como Daniel más o menos. Tenía como y además era más bajito, y eran como los musculitos nada más. Y yo decía, wow, y ese muchacho boxeador. Bueno, decía dentro de mí, ¿verdad?, el esposo de la muchacha. Y una vez que fui a su casa a arreglarme las uñas, él en esos días había ganado, o sea, era algo como importante. Él había ganado, y de repente veo que se baja de un carro y tenía la cara totalmente transformada. Tenía unas gafas negras, pero esta parte de aquí estaba totalmente hinchada. Yo cuando lo vi me impresioné, no dije nada por pena, pero bueno, uno entiende, ¿verdad? Ellos, la mayoría quedan así cuando terminan las peleas, pero aún así, lo que más admiro de esto es la resistencia, lo mucho que se preparan físicamente, tanto para dar como para recibir. Y yo creo que esta es una característica fundamental que debe tener el cristiano. Todo cristiano, ¿verdad? Todo hijo de Dios debe ser resistente, ¿verdad? Nuestra batalla o las cosas con las que nosotros luchamos no son carnales, son espirituales, y por eso nuestra resistencia ante las circunstancias, ¿verdad?, debe ser más fuerte. Las luchas que recibimos nosotros son constantes, es diario. Los ataques del enemigo son
diarios, y por eso debemos ser fuertes y como un boxeador resistir y resistir y resistir y no dejarse caer, porque yo creo que si él se cae y ya no se levanta más, pierde el knockout, ¿verdad? O el round, así. Queda así, así es. Pero ¿qué pasa si en lo último se levanta como le pasaba a Rocky? No lo pierde. Entonces al final creo que toman una decisión, lo hacen por decisión, creo que es así, lo hacen por decisión y gana el que más golpes da. Para mí debería ganar el que más golpes recibe, como cristiano, ¿verdad? No el que más da, sino el que más golpes recibe. Bueno, la Biblia, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está llena, ¿verdad?, de historias de personajes bíblicos que en algún momento de su vida le fallaron a Dios, pero que fueron resistentes, que persistieron, que llegaron hasta el final y que alcanzaron la meta. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Estar con Dios un día, ¿verdad? Verle a frente, ¿cierto? Verle cara a cara al Señor. Nosotros luchamos por eso, esa es nuestra meta. Independientemente de las circunstancias que uno viva, la meta es esa. Mirarlo un día frente a frente. Y todas aquellas cosas que le decimos aquí cuando tenemos los ojos cerrados en medio de la adoración, en medio de la oración, podérselas decir frente a frente. Amén. Esa es nuestra meta. Yo hoy quise traer o recordar dos personajes bíblicos, ¿verdad?, que tuvieron dificultades, pero que resistieron y alcanzaron esa meta que nosotros también queremos alcanzar. Me acompañan a leer en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. 12, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Amén. Ya lo tenemos todos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a leer primeramente eso. Bueno, para mí es una de las historias más hermosas que tiene la Biblia. Abraham fue un hombre que tuvo una relación personal con Dios. Era un hombre que tenía unas características importantes que quiero destacar hoy. Abraham fue un hombre obediente, un hombre decidido, fue un hombre determinado y fue un hombre al que Dios llamó, y cuando le habló le dice que deje el lugar donde vive, que deje todo lo que lo rodea, que deje a toda su familia y que le siga al lugar donde Él le va a mostrar. Amén. Vemos un Abraham que escuchó la voz de Dios y que fue obediente casi que inmediatamente. La Biblia no nos relata que hubo algún tipo de queja o una mala cara o un reclamo, ¿verdad? No lo relata, no lo dice aquí, pues no lo especifica, que le dio a Dios alguna respuesta como déjame pensar el tiempo o déjame hacer esto o lo otro, sino que vemos un hombre decidido. Escuchó la voz de Dios y decidió obedecer a su palabra. Lo que más me gusta es que él no sabía a dónde iba. Él no sabía lo que le esperaba a dónde él iba, ¿sí? Y sin embargo decidió seguir al Señor. Es como nosotros los que tenemos niños pequeños, un ejemplo pues muy sencillo, y los agarramos de la mano. Los que están pequeños no saben para dónde van.
ellos caminan por donde uno camina, ¿cierto? Los más grandes dicen, ¿dónde vamos? Pero los pequeños no. Tú lo llevas y puedes ir, y si lo llevas agarradito, él te sigue, ¿cierto? Que sí. Depende de qué, de a dónde tú lo lleves. Y eso es lo que quiero resaltar en las características de Abraham en esta noche. Un hombre que decidió agarrar la mano del Señor y seguir a donde debe ir. Una de las cosas que a nosotros los seres humanos de pronto nos afecta un poco es no tener las cosas bajo control, es no saber muchas veces qué va a pasar mañana, es no tener como ¿cómo sería la palabra? Es no tener la seguridad de lo que va a pasar. Nosotros somos en esa parte muy inseguros. Nosotros muy pocas veces nos dejamos llevar, o más bien nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia. Y lo que más me gusta de Abraham es que simplemente tomó la mano del Señor y caminó con él. Y el lugar que él esperaba no le conocía, pero confió en la palabra que el Señor le dijo: a donde vayas conmigo yo te voy a bendecir, tú serás de bendición, ¿verdad? Yo bendeciré a todo aquel que esté contigo, a todo aquel que te bendiga, yo bendeciré. Y confío en esa palabra. Y muchas veces nos falta eso, mis hermanos. Nos falta dejarnos guiar por el Señor. Nos falta dejarnos coger de la mano y caminar con Él. Somos personas a veces muy independientes del Señor, aunque somos hijos de Él, somos muy independientes de Él. Muchas veces oramos y pedimos su guía y pedimos su dirección y no esperamos muchas veces la respuesta y tomamos nuestras decisiones y nos estrellamos y nos equivocamos y todo esto pasa porque no estamos realmente caminando de la mano del Señor. Realmente no estamos escuchando su voz, no estamos siendo obedientes a su llamado y por eso muchas veces tenemos consecuencias, ¿verdad?, de las cosas que hacemos. Ahora, el Señor le dice a Abraham: serás bendecido. Y es verdad que Abraham es un hombre de bendición. Ya no está en esta tierra, pero nosotros a través de su palabra somos bendecidos. En todas las iglesias del mundo se predica su palabra. En todas las iglesias del mundo se habla de lo que Abraham fue. No solamente él iba a ser ese fundamento del pueblo de Israel para creer en el Señor a través de él, sino que él también es fundamento aún en nuestras iglesias en la actualidad. Nosotros somos bendecidos a través de este gran testimonio de este hombre de Dios. Amén. Amén. Pero este hombre que escuchó la voz de Dios un día y que decidió caminar con él de su mano, fue un hombre que también cometió muchos errores, porque era un hombre normal, común y corriente, ¿verdad? De carne, de hueso, con debilidades y también, pienso yo, con dificultades. Amén. Cuando dice la palabra de Dios más adelante, en el versículo 10, que cuando hubo hambre, ¿verdad?, en la tierra donde él ya se había establecido, dice que llega a Egipto y que llega con una mentirita piadosa, diciendo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, y que esta mentira trajo una plaga para todas estas personas en Egipto. Amén. Así que era un hombre con defectos. El hombre que había escuchado la voz de Dios y había decidido agarrar su mano, decía las que llamamos supuestas mentiras piadosas, aunque sabemos que para el Señor mentira es mentira, ¿verdad? No hay piadosa, ni hay mentira por conveniencia, mentira es mentira. Y esta mentira le había convenido a Abraham, porque había tenido muchos bienes, le había convenido, pero aún así era una mentira y todo lo que se hace mal trae una maldición y trajo una plaga para Egipto, así que él tuvo que salir de ahí. Pero también, ¿verdad?, en el capítulo 15, si seguimos más adelante, el Señor dice, lleva por título, Dios promete a Abraham un hijo. Dios solo no le dice, ¿verdad?, que él será de bendición y que será bendecido, sino que su descendencia será grande, que su descendencia no será contada. Y en este momento
momento Abraham no cree esta promesa, no recibe de parte de Dios lo que él quería, ¿verdad? Quería que supiera que él iba a cumplir esa promesa de darle un hijo. Más adelante en el capítulo 17, versículo 17, dice, 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. El mismo hombre que decidió dejar toda su casa y todo aquello que tenía, quizás todas sus comodidades, era un hombre que se estaba riendo de una promesa. Pero es natural, hermanos, porque los cristianos tenemos momentos en los que estamos muy fuertes, momentos en los que estamos, mejor dicho, contentos, gozosos, momentos en los que estamos viviendo tiempos hermosos con el Señor. Pero también hay momentos que los cristianos nos desanimamos, que los cristianos comenzamos a cometer errores. Así que lo que pasaba con Abraham pues es algo normal, es algo del común que nos suele pasar siempre. Pero aún así, a pesar de todo, lo que más me gusta es que Abraham, a pesar de sus errores, siguió caminando con el Señor. Amén. En el capítulo 22 comienza un momento difícil para Abraham y es la gran prueba. Amén. Vamos a leer un poquito aquí en el capítulo 22, versículo 1, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Como les dije al comienzo, una de las características principales para mí de Abraham era su obediencia. Nuevamente vemos que Dios le habla a Abraham y le pide algo que asombra muchísimo, ¿verdad? Era una prueba difícil la que Abraham tendría que pasar, porque le estaba pidiendo a su propio hijo. Yo estoy seguro que es una de las pruebas más duras que Dios le pidió a alguien en la Biblia. Yo sé que hubieron muchos mártires y muchas personas que sacrificaron su vida por amor al Señor, pero era su propia vida. Pero la vida de un hijo, para los seres humanos, lo más valioso es su familia. Si no están los hijos, es su pareja. Pero si ya están los hijos se convierten en un tesoro bien importante, ¿verdad? En un tesoro bien hermoso para los padres. Y en vez de quitarle la vida, nosotros lo que hacemos es como protegerlos. No queremos nunca que les pase nada malo. Esto que Dios le había pedido a Abraham era algo demasiado grande. A veces nuestra mente no alcanza a imaginar o no alcanzamos a entender lo que pasó aquí. Pero Dios se lo había pedido, y como era un hombre obediente y como era un hombre de decisión, él aceptó, o él no dijo sí, él simplemente preparó absolutamente todo y iba a hacer lo que Dios le había pedido. Estaba determinado a hacerlo. Nuevamente, ¿verdad? Recalco que no hay una queja, que no hay un reclamo, que no hay un reproche. La Biblia no lo dice. Quizás en su corazón él sintió un gran dolor y era justo. Eran ancianos, todos dos, y lo único que tenían en común era su hijo. Era el milagro que Dios había hecho en ellos. Era la respuesta de Dios. Era la promesa que Dios les había hecho. Isaac era el regalo que Dios les había hecho. Ellos no habían orado para tener un hijo. Sara era estéril y ellos no le habían pedido a Dios, como cuando Ana oró. Recuerdo que Ana oró, entró en el templo y oró, y dice que
regaló su alma porque ella quería tener un hijo y Dios se lo concedió. Ellos no habían orado por ese hijo, pero si el Señor se los dio es porque ese era el deseo que ellos tenían en su corazón. Deseaban, de pronto no se lo habían pedido a Dios, pero lo deseaban y Dios se los había concedido. Pero ahora Dios se los estaba pidiendo en sacrificio. Qué difícil, ¿verdad? Qué momento tan difícil, qué situación tan difícil la que tenían que estar pasando. Pero qué bonito esta parte de que Dios, tenemos un Dios que aunque no le pidamos algunas cosas que deseamos y que necesitamos, tenemos un Dios que concede deseos que solo están en tu corazón y en el mío. Esto es muy hermoso. Sabemos que tenemos un Padre en el cielo que no solo escucha las oraciones que le hacemos, toda la lista de cosas que le pedimos de pronto cada noche y cada mañana, sino que también escucha aquellas cosas que están en nuestro interior. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Pero esta situación que se estaba presentando era bastante difícil. Así que Abraham prepara absolutamente todo y se dispone a hacerlo. Lo hace muy temprano, no le dice nada a su esposa, quizás porque nosotras somos como muy emocionales. Yo pienso que Sara hubiera salido corriendo y lo abrazaba o lo escondía, no sé. Así que él tenía que obedecer la palabra que Dios le había dicho. Él tenía que obedecer y no iba a permitir que una tercera persona dañara su plan. Así que no le dice nada a Sara y parte con el muchacho para hacer el sacrificio. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac? ¿Por qué creen ustedes que Abraham estaba dispuesto a hacer eso tan grande que iba a hacer para el Señor? Bueno, y esto lo digo yo, ¿verdad? Lo medité muchísimas veces y pienso que el amor que Abraham sentía por Dios era mucho más grande que el que sentía por su hijo. Los psicólogos dicen que hay una edad perfecta para tener hijos y es después de los 36 años, porque dicen que estamos más maduros a esa edad y podemos disfrutarnos mucho más lo que los niños pequeños hacen. Ahora, yo pensaba en Abraham y decía, él tenía 100 y Sara tenía 90, así que se lo iban a disfrutar mucho. Estaban muy apegados a ese niño, era muy hermoso lo que estaba pasando en su hogar, lo amaban mucho, lo protegían mucho y quizás Dios quiso probar si el amor que él sentía por él seguía siendo el mismo a pesar de que Isaac había nacido. Amén. Quizás lo quiso probar. Cuando Abraham decide subir con el niño, ya él había sacrificado a Isaac en su corazón. Ya la decisión estaba tomada. Nosotros nunca tomamos una decisión de un día para otro. Antes de irnos de una iglesia, ya eso hace semanas lo tenemos pensando. Ya eso hace semanas está minando en nuestro corazón. Antes de decir o hacer algo o explotar, como decimos muchas veces, ya eso viene minando y cuando ya tomamos esa decisión es porque ya eso muchas veces ha estado planeado en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ya él había decidido hacer el sacrificio y el Señor lo sabía. El Señor sabía, conocía y entendía que Abraham aún le amaba mucho más que a su propio hijo. Abraham aún seguía siendo suyo, aún seguía siendo el primero en su vida, aún Dios seguía siendo el primero en la vida de Abraham. Él reclamaba, Dios siempre reclama el primer lugar y en Abraham él se sintió orgulloso, él se sintió contento, feliz, porque él había aceptado ser obediente a la voz de Dios y no había nada que ocupara ese primer lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Hermanos, quizás lo que Dios nos pide en este momento que sacrifiquemos no sean nuestros hijos. Es lo más seguro, ¿verdad? No nos va a pedir a nuestros hijos, pero sí hay muchas cosas que Dios quiere que sacrifiquemos para Él. Muchas cosas. Y todas esas cosas que Dios pide, todos conocemos.
cuáles son. Nosotros sabemos cuáles son esas cosas que a Dios no le agradan y cuáles son esas cosas que ocupan el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Dios reclama su primer lugar. Y llegará el momento de la prueba, si aún no la hemos recibido, porque yo sé que muchos de nosotros hemos sido probados, hemos sido probados en nuestra fe, en nuestro amor hacia Dios. Y si aún no hemos sido, seremos probados, porque la Biblia dice que seremos probados en todo. Amén. Dios quiere que tú sacrifiques en tu corazón lo que tú sabes que te aleja de Él. Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 20, 21. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Y vamos a hablar sobre otro personaje de la Biblia, otro hombre, ¿verdad?, de Dios, que también tuvo que resistir mucho. Lleva por título: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta es una escena bastante triste y bastante difícil para muchos de los apóstoles, en especial para Pedro. Nuestro Señor Jesús acababa de morir y muchos de los que estaban aquí no entendían, en este momento no entendían todavía qué era lo que había pasado. Pero Pedro tenía una gran aflicción. Él le había negado 3 veces al Señor. 3 veces justo en el momento en el que Él estaba siendo crucificado. 3 veces había dicho: yo no te conozco, no, yo no lo he visto, no, yo nunca he andado con Él. Y luego el Señor muere. Luego el Señor parte de su presencia, parte de sus vidas. Y no me imagino el vacío tan tremendo que tenía Pedro en su corazón. Le había fallado a su Señor, le había fallado a su Maestro, al hombre que había estado con él durante 3 años y quien le había enseñado todo lo que sabía. Pedro le había fallado, su corazón estaba afligido, había vuelto a ser
lo que él hacía antes de que Jesús lo llamara. Estaba ahí, pienso que desanimado, estaba hasta sin ropa. Dice la palabra de Dios que no tenía ropa, había perdido su norte, estaba afligido. ¿Por qué? Porque había negado a su Señor. Aquel que lo amó, aquel que lo llamó y lo convirtió en un pescador de hombres. Una de las características que los historiadores dicen de Pedro es que era un hombre impulsivo, ¿sí? Que se dejaba llevar por sus impulsos, hablaba y decía lo primero que se le ocurría. El mismo Señor Jesús lo reprendió varias veces porque era como bastante más que espontáneo, era como directo, no pensaba sino que solamente hablaba y ya. Y esa era pues una característica. Aún así, Pedro, lo que más me gusta, aunque el Señor lo reprendió varias veces, seguía ahí. Pedro también dudó en una ocasión cuando el Señor Jesús entró en el mar y le dijo que caminara hacia él, y él comenzó emocionado caminando y de repente se fue hundiendo poco a poco, ¿verdad? Dudó. También fue un hombre que dudó. También fue un poco agresivo. Cuando van a buscar al Señor Jesús, que se lo van a llevar, ¿verdad?, para crucificarlo, Pedro lo que hace, el Señor, ¿qué quiere? Enseguida fue cortando orejas y todo. Además de impulsivo, también tenía parte de agresivo, porque fue, mejor dicho, actuando rápidamente. Pero aún así siguió caminando con el Señor. Cuando el Señor Jesús se preparaba para todo lo que venía y le dijo a sus discípulos que querían que oraran junto con él, que velaran junto con él. Y el Señor Jesús fue y volvió, y cuando volvió lo encontró dormido. O sea que también Pedro, eso hacía parte también de las características de Pedro. Pero aún así siguió con él. Aún así estuvo con él 3 años escuchando sus enseñanzas. Le falló varias veces, como seguramente muchos de nosotros le fallamos varias veces. Y muchos nos hemos sentido como se sintió Pedro, afligido, ¿verdad? Triste, deprimido, porque muchos le hemos fallado. Y le hemos fallado en cosas a veces que son repetitivas. Caemos ante los pies del Señor muchas veces misericordioso. Un Señor que es amoroso. Y que aunque Pedro en ese momento estaba afligido, estoy segura que también estaba arrepentido, y que su arrepentimiento era un arrepentimiento verdadero. Cuando supo que Jesús estaba ahí, se quedó atónito. Dice que se bajó de esa barca y se echó a correr y quería ver con sus propios ojos a su maestro. Quería ver que era verdad. Jesús estaba ahí cumpliendo lo que había dicho que iba a hacer. Él iba a partir, pero iba a resucitar, iba a volver. Y Pedro estaba viendo el cumplimiento de eso, no lo podía creer. Nadie decía nada. Qué escena tan bonita, ¿verdad? Vamos a tratar de estar en ese momento. Qué escena tan hermosa y tan maravillosa. Estaba ahí frente a todos ellos, mirándolo fijamente, y ellos no se atrevían a decirle nada. Era su maestro. Quizás estaba un poco diferente, quizás sus golpes todavía, o sus cicatrices, aunque la Biblia no lo dice, pero ellos estaban atónitos pensando, sí es él, lo sentían en su corazón, es él, pero aún no lo creían. Qué momento tan bonito, de que este apóstol Pedro, a pesar de todas las dificultades que tuvo en su caminar con el Señor, en esos 3 años, después que el Señor partiera, este mismo Pedro se levantó, predicó la palabra de Dios, y en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Dice la palabra de Dios que en su segunda predicación 5,000 personas, y que cuando Pedro pasaba con su sombra sanaba a todos aquellos que estaban enfermos y que padecían de algo. Esto es algo muy hermoso, porque nosotros, los cristianos, a pesar de las dificultades,
hemos sido llamados con propósitos específicos. Dios tiene un propósito siempre para sus hijos. Y nosotros muchas veces no dejamos que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Él nos llama así como llamó a Abraham, un hombre común y corriente. Eso somos nosotros, personas comunes y corrientes, que porque somos cristianos no sufrimos, o no lloramos, o no peleamos, o no nos irritamos. No, somos normales, padecemos, ¿verdad? Tenemos situaciones difíciles y aún así Dios nos llama, aún así Dios nos escoge para cumplir su propósito. El propósito de Abraham fue hermoso. Iba a ser padre de multitudes. A través de Abraham, Dios iba a tener una relación con su pueblo, a través de él, de lo que él inició, de lo que Abraham inició. Hasta este momento nosotros aún predicamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pedro, con sus prédicas, con sus enseñanzas, con su testimonio, y Pedro murió y está en el seno de su Señor. Alcanzó su propósito, el propósito que nosotros también quisiéramos alcanzar algún día, la meta a la que nosotros queremos llevar. Pero si no somos sacrificables, si no demostramos el amor que tenemos al Padre a través de nuestra obediencia, entonces no llegaremos a la meta. Cuando uno ama a alguien, no basta solamente con las palabras. La relación de pareja no solamente vive de las palabras. Te amo, te quiero mucho. También tienen que estar las caricias, ¿verdad? Los abrazos, los regalos, los detalles, los sacrificios también. Todo eso cuenta para demostrar que amo a esa persona. ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que le amamos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para demostrar el amor que le tenemos a Dios? Si le amamos, yo estoy segura que muchos de los que estamos aquí, o que todos amamos a Dios, pero debemos amarle más, mucho más. Debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Tanto así que Él sea, que de Él parta las demás cosas. Que me tome por su mano, así como lo hizo con Abraham, y que me lleve a caminar con Él. Que mis decisiones dependan de su respuesta. Porque oramos, como se lo dije al comienzo, y no esperamos respuesta. Que dependan de su respuesta, de lo que Él quiera para mi vida. ¿Sí? De hacer morir en nosotros esta carne que se nos levanta y que coloca primero nuestros deseos y que coloca primero nuestros intereses, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo frasco, lo que yo pienso, y no lo que Él desea para mi vida. Mis hermanos, Dios nos invita en esta noche a que le entreguemos ese primer lugar en nuestros corazones, a que tomemos una decisión, a que decidamos, a que seamos determinantes en lo que decidimos, porque somos testimonio directamente para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestra familia. Así como de Abraham dependía la nación, de nosotros depende nuestra casa, nuestro hogar. Yo decido, yo determino seguir a Jesús en mi vida. Y yo sé que con mi testimonio los demás también le seguirán. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, y a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas, Dios, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel y que nos amas, Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras, Señor, equivocaciones. Nos amas inmensamente, Señor. Nos perdonas una y otra vez, Señor. Nos limpias y, Señor, nos purificas, Señor, y nos llevas, Dios, agarrados de tu mano. Oh, Señor, en esta noche queremos, Señor, pedirte, Dios,
que obres en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos sacrificar, Señor, ante ti lo que no te agrada, Señor, de nuestras vidas. Tú lo conoces, Señor, porque todo lo que está en nuestro corazón, tú lo conoces, Señor. Y hoy lo entregamos a ti, Señor, en sacrificio, mi Dios, porque queremos que tú ocupes ese primer lugar, Señor, en nuestras vidas, porque queremos depender de ti, porque queremos decidir, Señor, por lo que ya tú has decidido por nosotros, Señor. Hoy nuestras vidas están delante de ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor, a resistir, Señor, todos los ataques que se presentan, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, a luchar, Señor, y a ganar las batallas, Señor, que presenta, Señor, este sistema, mi Dios. Oh, mi Dios, estamos, Señor, delante de ti porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de ese Dios grande, de ese Dios fuerte, Señor, que nos ayuda y que nos levanta, mi Dios. Oh, Señor, te damos gracias, mi Dios, muchas gracias. Te adoramos, mi Dios, te glorificamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.